te quiero preguntar en sí, ¿qué significa el movimiento positivo de la muerte? El movimiento positivo de la muerte no es como que uno tenga que reírse y hacer chistes todo el rato de la muerte, sino resignificar y transformar la mirada que tenemos de la muerte y devolverle el lugar que se merece. Eso en resumen el movimiento positivo de la muerte. Lo que pretende el movimiento positivo es que la muerte sea menos dolorosa y más significativa para que la vida también adquiera otro sentido. No solamente con el movimiento positivo de la muerte, no solamente nos enfocamos en la muerte, sino que nos enfocamos en la vida. Hacer un trabajo en vida a través de la muerte para que tu vida tenga un mayor significado, una mayor profundidad y para que empecemos a vivirla desde donde realmente queremos y sentimos y no desde como los autómatas un poquito que nos hemos transformado en la sociedad actual. O sea, que siempre estemos como conectados con la muerte. Claro, para mí la visión que tengo yo es que la muerte es nuestra gran maestra, que nos acompaña a lo largo de toda la vida, que desde el momento que nacemos estamos programados para morir. Entonces, la muerte es una parte muy importante de la vida, pero ese final que nosotros ya sabemos que existe, nos hace vivir una vida con mayor sentido, nos hace ser seres más conectados y la invitación del movimiento es no esperes a estar enfermo o a que se muera alguien cercano para conectarte con eso, sino empieza a trabajar con eso mientras estás sano, mientras no has tenido ninguna pérdida importante, para que tu día a día sea más luminoso, para que puedas vivir en el aquí y en el ahora. Pero para mí es como el gran trabajo que tenemos que hacer nosotros como seres humanos mientras estamos vivos, el trabajo con la muerte. Trabajar con la muerte es trabajar con la vida, eso es. La muerte nos conecta con dos cosas con las que no se necesita nada más. Una es el amor, pero el amor puro, verdadero, no ese amor que nos han enseñado posesivo. Y la otra es la compasión. Y cuando uno vive desde el amor y la compasión, como que ya el resto no existe, no existen los juicios, ni los prejuicios, ni las descalificaciones, ni creerte mejor que el otro, ni peor que el otro, como que pasáis a un estado en el que simplemente eres un ser que es parte de una gran red en la que están otros seres y se genera esta conexión infinita, en que todas las cosas que ahora creemos que son reales dejan de serlo, po. Al final el dolor es el dolor, el sufrimiento, la pérdida y el saber lidiar con todas esas cosas son los que nos va a transformar a nosotros como seres para avanzar más en este camino espiritual. Soy María Susana Pérez de la Ciudad de México, aquí nací, tengo 68 años, preparada en psicología, tengo una maestría en psicología y por interés personal estudié tanatología, sin saber que un día me iba a dedicar a esto. Ahora, ¿de dónde surgió ese interés personal? El interés personal surgió de una pérdida. Hace 25 años en un accidente automovilístico murió mi esposo. Y yo tenía 2 hijos pequeños, un hombre y una mujer. Y decidí, me dediqué a crecer a esos 2 hijos. Y un día, cuando ellos ya no necesitaban tanto mi presencia, yo me pregunté si había resuelto el duelo. Y mi interés personal fue ir a tomar el curso de tanatología para saber si yo había resuelto el duelo. Estudiaste tanatología y te fuiste a trabajar al hospital. Y en el hospital Fue como mi servicio social, por así decirlo. Una vez que terminé el estudio de tanatología, y en esa clínica de apoyo tanatológico hospitalaria, yo pude utilizar entonces 3 herramientas, lo que era ser psicóloga, lo que era ser sanadora energética y lo que era ser tanatóloga. Y ahí
Y de Juntaste. ahí surgió la sanación tanatológica. Perfecto. Le llamo sanación porque queremos estar sanos. Y hoy en día sabemos que la sanación no es solo de salud física, es de salud mental, es de salud emocional, es de salud espiritual. Y le llamo tanatológica porque tiene que ver con las pérdidas en la vida. Muchas de ellas que incluso ya no recordamos, pero están grabadas en nuestra memoria. Entender que no es en los panteones donde están las almas, que nuestros lazos son de amor y que esos lazos nunca se pierden, esos se construyen y esos se fortalecen y crecemos con ellos, y aunque ya no veas a las personas, esos lazos de amor siguen. Hoy en día me pregunta la gente cuánto dura un duelo, y yo te puedo decir que dura toda la vida. En estos 25 años he ido aprendiendo todavía de mi duelo, y cada vez con mayor gratitud y con más amor. El trabajo que uno hace con el duelo. Y es muy importante que la gente sepa eso, que el duelo no es algo que uno lee en un libro y lo entiende de manera racional, es una cosa mucho más profunda que eso. Tiene que ser esto algo con mucho amor, con mucho respeto, tiene que ser poco a poco y tiene que ir sanando esa herida, que para mí esas heridas es lo que yo llamo heridas del alma. Son acuerdos del alma y desconocemos a veces cuáles son. Me tocó otro caso de una mujer, el que moría era su hijo, un joven adolescente, unos 16 años, y la mamá le gritaba y le pedía a Dios que su hijo se levantara, se casara, le diera hijos, sus nietos, cuando el chico estaba agonizando, cuando el chico ya no tenía más que horas de recibir un oxígeno, porque ya estaba de salida. Entonces, esa agonía de este jovencito, cuando él ya está listo para irse y no lo dejamos ir, pasa con muchos pacientes moribundos. Pero es porque nosotros como personas no queremos soltar a la persona. Entonces, no te vayas, si te vas, ¿qué voy a hacer? Quédate conmigo, te necesito. Y él ya se está yendo y va de regreso, y va de regreso. El mismo amor lo hace regresar. Pero entonces haces una agonía de 2 días, cuando se pudo haber ido antes y tú le dices, vete en paz, puedes irte tranquilo, vamos a estar bien. Poder cambiar tu lenguaje solamente, requiere una preparación muy grande. Sí necesitamos algo importante, crecer de otra manera con esta información. Entender que las pérdidas son valiosas porque nos dan una enseñanza. Y que mientras más te resistes a esa enseñanza, se genera el sufrimiento. Dolor duele, el duelo duele, pero duele en el alma, duele en el corazón. Pero si tú procesas ese duelo, no va a haber sufrimiento. Lo vas a ir procesando, vas haciendo actividades que te permitan salir adelante. ¿Vas a tener dudas? Sí, sí vas a tener dudas. En el fondo decirles, no estás solo en este proceso. Eso es lo que me ha dicho la gente. Me doy cuenta que no estoy sola. ¿Sí? Yo he aprendido del testimonio de la gente. Yo hoy te lo puedo platicar con tanta firmeza o con tanta seguridad porque la gente me ha ayudado a entenderlo. Porque una persona y otra y otra y otra me ha ayudado a entenderlo. Cuando expresan lo que trae su corazón. Y cuando una persona llora, lo más interesante, sobre todo cuando son adultos, es que se disculpan por su llanto.
perdóneme que... No, al contrario, aquí se vale llorar. Se vale llorar. ¿Por qué? Porque el llanto te sana. Y además estás regalando para mí los conceptos básicos para cualquier persona que quiera acompañar a otra gente que está en duelo o que va a sufrir una pérdida, que es simplemente saber escuchar, estar abierto y sin juicio y acompañar. Y eso es todo lo que se necesita y eso es todo lo que la gente que está doliendo necesita. Que la escuchen, que la acompañen y que no le emitan juicio y que no le digan tampoco qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, porque también es algo muy personal. Simplemente Claro, acompañarlo y darle un regalo que es este ejercicio de la respiración. claro, claro. Lo complejo que se nos hace a los que no estamos en duelo, precisamente por esta forma que hemos escondido la muerte y que nunca hemos querido hablar de ella, lo complejo que es para las personas que no están en duelo acompañar a sus familiares o a sus amigos o a sus compañeros de trabajo o a quien sea en este proceso de duelo, que no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. Y por eso muchas veces estas personas que están en duelo se sienten tan solas y tan aisladas en su proceso porque no tienen con quién compartirlo y acuden a gente como tú, que saben que los va a acompañar y los va a escuchar y no les va a emitir ningún juicio. Entonces, ¿cómo podemos preparar también, no solamente ayudar a gente que ya vivió el duelo, sino cómo podemos preparar a gente común y corriente para acompañar, sin necesariamente dedicarse a esto, sino acompañar a su familiar, a su amigo o a quien sea que tiene cerca que está viviendo este proceso y no sabemos qué hacer? ¿Qué se le puede decir a la gente? Mira, yo creo que en todas las familias hay alguien que ya ha hecho el trabajo de tanatología. Yo creo que siempre en todas las familias hay alguien que tiene la fortaleza, que tiene la claridad, que tiene la intuición y que no necesita estudiarlo, que por su naturaleza misma de ser humano saben qué hacer. Y tú pregunta en cada familia y siempre va a haber un alguien que ha sido el soporte familiar. O la hermana, o la tía, o el hijo grande, o el papá, o siempre va a haber un alguien que es la fortaleza. No necesitamos conocer tanta teoría, necesitamos abrir el corazón. Eso. Necesitamos dejar de pensar con la cabeza, hay que pensar con el corazón. Cuando piensas con el corazón te vuelves compasivo. Esta visión de la muerte, que la muerte no existe, ¿la ha tenido siempre o la tuvo que trabajar? Por ejemplo, en su juventud cuando enviudó, ¿cómo vivió su proceso de viudez? ¿Ahí ya tenía esta sensación de que la muerte no existe o es un proceso que ha tenido que ir trabajando en su vida? No, es un proceso que he tenido que ir trabajando. He tenido que ir descubriendo. He tenido que creer en la ascensión, en que Quetzalcóatl que ascendió, en Jesús que ascendió. Y una de mis cosas presentes es creer que todos nacemos para ascender. Yo de alguna manera también creo que la muerte no existe como la quiere mostrar el mundo occidental y como nos han querido enseñar a lo largo de la historia, como una muerte terrible, una muerte oculta, una muerte oscura. Pero a mí sí me gusta pensar en la existencia de la muerte como un paso más dentro del ciclo de la vida y me gusta verla como esta gran maestra que nos acompaña en nuestra vida para que nuestra vida sea más plena, para que nos levantemos desde el agradecimiento, desde vivir el día a día, desde la conexión, desde disfrutar las cosas simples, todo eso que usted también le enseña a la gente. En el fondo, la muerte puede existir como esta gran maestra que nos acompaña y no como este final terrible que tenemos al final de la vida de cada uno, sino como esta gran abuela, como usted también, esta gran abuela que nos acompaña. Tenemos dos programaciones, ascensión y vida, ascender, sabiduría e iluminación. Tenemos esas dos cosas, pero antes tenemos que tener las otras, amor, alegría, libertad, confianza,
fe, esperanza. Antes tenemos que tener muchas cosas. Pero tenemos esas dos posibilidades. Si hay quienes lo pueden hacer. Dicen que Ramta se llevó a sus discípulos y se fue a la montaña y ascendió. Entonces, ¿por qué no pensar que nosotros también podemos ascender? Hay tantos maestros y maestras ascendidas. ¿Y qué le puede decir a alguien que le tiene miedo a la muerte o que está muy aferrada a la vida desde el temor, en el fondo desde un temor que al final más que temor a la muerte es un temor a la vida, que no nos deja vivir y disfrutar? ¿Qué le dice a alguien, por ejemplo, que le tiene miedo a su propia muerte o a alguien que ha tenido una muerte muy cercana como la pérdida de un hijo o algo así que no Pues puede mira, superar? si es la pérdida de un hijo, déjalo volar. Está más vivo que tú. Si es la pérdida de mi esposo, yo lo siento más vivo que antes. Sí, y me cuida mucho. Y me han hecho triunfar. Sí, no. Mi papá, por ejemplo, ahorita lo siento, como que dice, ay, hija, ¿cómo te has aventado? ¿Cómo el gorras, mija? De veras, que eres valiente. Mi mamá también está felicitándome cuando la quiero sentir. No siento a la mamá sin estar feliz. No la siento, ni a mi esposo, ni a mis seres queridos cercanos. En el fondo tenemos que celebrar la vida de ellos que En estuvieron el con fondo nosotros tenemos que celebrar, sí, y honrarlos. celebrarla. Y honrar, siempre recordarnos las cosas bonitas, porque recuerda, el que se acuerde de las cosas feas se queda bien atorado. Entonces, no hay que acordarnos de lo que me hicieron, que no me gustó, hay que acordarnos de todos los momentos de sabiduría que ellos usaron para llevarnos a donde nos llevaron. Pues hay muchas cosas bonitas. La muerte es también vida.